Bien. Em, Ustedes tienen hasta ahora de la bibliografía, creo que la de hoy todavía no la habilité, la voy a habilitar ahora, mostrar, ahí está. Eh, Tienen algunos textos que son manuales muy, muy grandes, muy largos, clásicos, ¿no? Y eso yo se los facilito porque son eso, como clásicos de la metodología, me parece que tienen que tener, pero en general acompaño con algún capítulo de otro libro que creo que por ahora, bueno, tanto el libro de el, 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 el capítulo ese que habíamos visto sobre diseño de la investigación es sobre un libro más corto, también es un clásico, pero es mucho más corto, entonces tiene materiales más como más aprehensibles, digamos, más acotados. Y después hay otro texto del que yo les di dos, creo, por ahora capítulos, que es un librito más que me parece que lo pueden usar todo, aunque yo no le ponga los capítulos. Yo el texto se lo subí todo, el libro se lo subí todos, por ahí no les asigné un capítulo por clase, pero sí les sugiero que lo miren en general. Es el libro que se llama Hacia la tesis, ¿sí? Ustedes lo tienen subido entero y es son varios autores. De hecho, el capítulo que les había dado para la clase asincrónica de la semana pasada fue el de la formulación del problema de investigación, y para hoy de ese mismo librito estaba uno sobre el referente empírico. Eh, sí, que es el que vamos a trabajar hoy específicamente, pero en realidad tanto lo de la vez pasada y esta lo voy a ir recuperando. Y ahí también hay un capítulo sobre tema de investigación, que es algo que yo les pedía en la ficha que tenían para entregar hoy, y que me parece que también contribuye un poco a entender cómo ir haciendo como esta pirámide invertida, ¿no? Que es un poco el ejercicio que acompaña todo el recorrido que vamos haciendo en el taller, en este seminario. Entonces, bueno, en relación con la bibliografía, decirles que si tienen que elegir qué leer, se centren en ese librito que se llama Hacia la tesis, que tiene más una estructura como más guiada a la formulación de una tesis como eh, más acotada, y no tanto por ahí a las técnicas de investigación, que eso lo encuentran en los manuales, en el de Valle, creo que les había subido la vez pasada algún otro como así muy clásico y muy, no sé si el de Sampieri, el de Hernández Sampieri, creo que les había subido para la primera clase. Esos son manuales que son como enormes. Ahí tienen como, digamos, un menú de técnicas de investigación. Entonces, como referencia, siempre están buenos esos manuales. Como referencia general, pero para priorizar, para las fichas y para el trabajo más de ir puliendo, les sugiero que puedan usar más este librito de Hacia la tesis. Creo que después les voy a subir otro también, más en ese estilo, ¿sí? Este Hacia la tesis está referido o está orientado a investigación en comunicación social. No nos importa mucho eso, porque digamos, a mí lo que me importa, lo que tiene es que ahí lo que hay por ahí es que los ejemplos están más vinculados con eso, pero ustedes pueden hacer la traspolación temática, porque de lo que se trata es de poder ver cómo se recorta un tema no están hablando de física cuántica, qué sé yo, o sea, uno puede más o menos igual comprender la operación que hacen los autores, las autoras para esto mismo que necesitamos hacer nosotros. Además, eso, como son más cortos, capítulos más cortos, me parece que sí sirve que los vayan leyendo cuando se sienten a armar el trabajo de ustedes. Bien, hasta acá algún comentario, algo que me quieran hacer, algo de las 2 semanas que pasaron, que les haya quedado pendiente, que se hayan quedado pensando. Bueno, nada. Bien. Bueno, ¿de qué se trataba la ficha que ustedes tenían que entregar? Ustedes tenían que
armar un título tentativo, escribir el tema de la investigación, armar una breve presentación del problema de investigación, formular la pregunta o las preguntas de investigación y delimitar el objeto de la investigación y poder ir acompañado del referente empírico. ¿Sí? La idea es que en esta primera parte de la clase que vayamos como comentando esta ficha, ¿no? Un poco lo que se espera de esa ficha, de esos componentes y quizás viendo un poco algunos de los ejemplos que llegué a ver y algunos de los comentarios en relación a los temas de ustedes. Lo que les pido es que, digo, vayamos hablando, abran el micrófono, levanten la mano y si ustedes quieren pensar y proponer algo de lo que vienen pensando como ejemplo, no se queden con las ganas, digo, esta es la oportunidad como para ir ensayando y entre todos viendo cómo es la operación de ir recortando, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué me toca? Bien. Eh, Título tentativo. El título lo van a escribir varias veces, ¿no? Digo, por eso es tentativo, pero digamos, la idea de un título, y acá sí recuerdo que había un título que era el de, no sé si está acá, Sergio López. A ver, Sergio está. No. Ah, sí, Sergio, acá estás, Sí. acá estás. Bien. Sergio, tu título era un muy buen título para un libro, para un ensayo en una revista de divulgación, ¿sí? Que era Bases para un Estado sustentable, ¿no? Eh, la idea, cuando armamos un título para una investigación, para una tesis, para un artículo académico, para un paper, la idea del título es que tiene que, digamos, si le vamos a poner algún tipo de vuelo, como por ahí ¿no? O algo muy general, tiene que sí o sí ir acompañado de una bajada más empírica, ¿no? Digamos, no estaría mal, pero es totalmente insuficiente para el registro académico que nosotros necesitamos, ¿sí? Sí o sí tiene que tener una serie de información plasmada en ese título, ¿sí? Y que en general va a estar muy cerca de lo que es el problema de investigación. Y se acuerdan que cuando hablamos del problema de investigación, habíamos hablado la otra vez que hay una parte más conceptual y una parte más empírica. Entonces, eso tiene que estar en el título, tiene que aparecer plasmado en el título cuando lo armamos. A ver, acá. Eh, por ejemplo, a ver, no sé si. Esperen que tengo tantos archivos abiertos que se me va complicando. Por ejemplo, Jorge, Barrio Nuevo, que está Jorge. No, no está, ¿no? Eh, por ejemplo, Jorge planteó un título que era El principio precautorio en el procedimiento administrativo ambiental de la provincia de Catamarca. Eficacia y límites en la tutela del derecho a un ambiente sano. En ese caso, tenemos un elemento más concreto que tiene que ver con un principio, ¿sí? Es decir, su investigación busca centrarse en cómo el principio precautorio aparece o no aparece en el procedimiento administrativo ambiental. Ya hay un recorte también ahí dentro de la dimensión jurídica, de qué parte de, del derecho administrativo, ¿sí? La parte del procedimiento y específicamente de lo ambiental, en la provincia de Catamarca. ¿Sí? Ahí también tenemos un recorte.
Y por otro lado, más en términos conceptuales, el recorte está dado por la eficacia y los límites en la tutela del derecho a un ambiente sano. O sea, él va a buscar la eficacia y los límites. Y todo eso ya está. Después podemos ver si eso queda así o no. Pero se los leo como para que tengan una dimensión del tipo de componentes que tiene que tener el título. El título tiene que ya hablarnos de dónde va, digamos, qué es lo que voy a mirar, cuál es el referente empírico, en qué espacio y tiempo va a estar enmarcada mi investigación, ¿sí? No es un título que tenga las características de un título para otro tipo de escrito, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a cambiar seguramente mucho el título? Bueno, porque seguramente le vamos a ir haciendo ajustes a nuestra investigación, entonces quizás incluso, aunque lleguen a un título para el plan de trabajo, para el plan de tesis, que van a entregar al final del seminario conmigo a fin de año, quizás después cuando terminan de escribir la tesis vuelve a cambiar el título, ¿sí? Pero cada vez más tiene que ir afinándose a lo que la tesis, como informe de una investigación, va a presentar en ese sentido, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Se ve la diferencia entre un título que es bases para un estado, no, ya me olvidé, pero bases para un estado sustentable, ¿sí? Sí, Que sí. tiene como esta idea de que transmite algo, ¿no? De lo que después Sergio va a querer hacer y que está bien, pero es muy general, ¿sí? Acá, por ejemplo, Sonia propuso dos títulos, en uno había un poco más de vuelo, en otro un poco más estático, compras conjuntas entre distintos niveles de gobierno en el sector salud. ¿Es posible concretarlas con los instrumentos normativos existentes hacia una propuesta normativa integradora? Todo eso es el primer título. Es un poco largo, pero tiene, digamos, un poco los componentes que quiere investigar y le incluye, ¿no? Esta pregunta que vendría a ser como el equivalente a esto de las bases para un estado sustentable que estaba en el otro caso, porque tiene como, bueno, es una pregunta y en ese sentido, bueno, abre, ¿no? Digamos, el recurso de la pregunta en el título, en este caso, en el registro tesis, juega no, como título de fantasía, como parte más creativa. Todo lo otro es la bajada. El otro título es un poco más acotado y dice viabilidad jurídica de las compras conjuntas entre distintos niveles de gobierno en el sector salud, obstáculos y propuestas normativas. Acá es una opción más acotada, que podría estar un poco más cercano a lo que se espera en un título de tesis, como en el otro caso, ¿no? Digamos, de vuelta. Ya nos habla de la viabilidad jurídica, es decir, o sea, va a haber algo ahí sobre eh, qué posibilidades hay de implementar un procedimiento, una norma jurídica en un campo, las compras conjuntas entre los distintos niveles del gobierno y no en cualquier ámbito, sino en el sector salud. ¿Sí? Y después los obstáculos y las propuestas normativas, que nos da cuenta de que va a querer identificar los obstáculos y va a tener una vocación prescriptiva la investigación, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Es muy importante practicar hacer títulos, aunque no estén bien, aunque los cambiemos, porque es una primera forma de acotar. Cada vez que escribimos, cada vez que ensayamos cualquiera de estos componentes de estas fichas que yo les voy proponiendo, son ejercicios de ir acotando, de ir trayendo a la realidad las ideas que están ahí medio volando en nuestra cabeza. Entonces, siempre Hago sirve una escribir. consulta. Sí, Sonia. Digo, más allá de que es cierto que uno puede ensayar un montón de títulos y qué sé yo, ¿cuándo uno finalmente encuentra el título final? ¿O quién te dice si ese es el título? Tu director, vos y Eso tu lo director. otra. Bueno, Sí. bueno, por eso. Entonces no vamos a poder definir eso hasta que tengamos un director No, no, y no. empecemos a trabajar. Acá en el plan sí van a cerrar con un título, sí, sí, sí. Y yo, digamos, por eso ustedes van a entregar dos fichas, que en las dos fichas va a estar el título y después el plan de trabajo.
y ustedes van a presentar un plan de trabajo con un título, y a ustedes les van a aprobar un plan de trabajo con un título. Ok. Y ustedes no necesitan para aprobar el plan de trabajo en este seminario ya tener un director. De hecho, yo les vengo diciendo, les dije la otra vez, para mí está bueno cuanto antes puedan encontrar un director y que vayan trabajando a la par con él o con ella. Pero si no lo hacen todavía, el hecho de ya tener un plan de trabajo armado con un título también es una buena carta de presentación para un director. Entonces, también es un componente dinámico, es un elemento dinámico. Bueno, si ya van teniendo el vínculo, buenísimo, pero eh, después de eso se va cerrando en función de qué es lo que terminé haciendo. Otro elemento que se escribe al principio y al final, todo es muy dinámico y se escribe varias veces, pero es la introducción. Uno hace la introducción, y la primera vez que la escribe es una introducción, ustedes acá no van a armar, creo, introducción, yo no les pido introducción, de la tesis, uno hace una introducción que cuando la hace la primera vez y la escribe al principio, es casi una, una declaración de deseos, ¿no? Una declaración de intenciones. Y está muy bien que sea así, pero cuando termino la tesis, cuando estoy llegando al final, voy a chequear y voy a reescribir esa introducción en función de lo que efectivamente hice. Entonces ajusto esa introducción para que sea acorde a lo que efectivamente hice. No es que tengo que quedar pegada porque la escribí primero, ¿sí? La escritura todo el tiempo tiene que ir armando una coherencia interna. Entonces, esa introducción después va a tener su correspondencia con las conclusiones. Las conclusiones tienen que poder dar cuenta de que se hizo lo que se dijo en la introducción. No es que tengo que decir algo en la introducción y después no lo hice y tengo que decir en la conclusión y esto no, que avisé en la introducción no lo hice. No, retoco la introducción para que sea en coordinación. Entonces, no hay que frustrarse porque estas cosas todo el tiempo van a ir pasando. Y el título es de alguna manera un poco también ese caso, un caso similar a eso. ¿Qué ¿Sí? otra pregunta quizás más avanzado, digamos, pensando, tengo fe? Ujú. O sea, cuando uno ya supongamos que la tiene casi lista, porque también yo a veces siento cuando escribo que siempre hay algo que hay que agregar, modificar, poner, sacar, y lo vuelvo a leer capaz que en un mes y le pondría algo distinto, escribiría. ¿En qué momento uno tiene que decir, bueno, basta? O sea, es esto, porque si no, sigue pasando el tiempo y puedo seguir modificando, cambiando, puede que haya algo que no me convenza. Pero algún consejo así de que cuando estemos más avanzados, ¿en qué momento se dice, bueno, esto es, Ujú. esto entrego? Ujú. Eh, yo creo que la vez pasada un poco se los dije y se los repito y es algo que es difícil de ejercitar, pero bueno, escribir una tesis es todo el tiempo tomar decisiones. Y en ese sentido, tomar decisiones es aceptar que hay renuncias, ¿no? Que uno va a tener que hacer renuncias y que eso que va a quedar afuera, en algún momento hay cosas que van a quedar afuera y que siempre uno va a sentir que hay algo que podría haber agregado. En ese sentido, me parece que por eso es importante en esta etapa ir empezando a demarcar lo mejor posible cuál es el recorte del objeto de investigación, cuál es el referente empírico, ¿sí? Y vamos a avanzar luego con eso, también cuáles son los objetivos de la investigación, porque cuando uno todavía tiene recién el tema es tan amplio que cada vez, todo eso siempre parece que puedo decir algo más. Ahora, ese algo más que todo el tiempo siento que puedo agregar, porque encima cuanto más uno investiga, más sabe de ese tema, entonces parece como uno piensa que va a ser más claro que ya está y va encontrando más cosas o sabe más y lo quiere agregar, entonces es muy difícil. Entonces por eso es importante que metodológicamente esté bien acotado y bien delimitado cuál es el objeto de la investigación, cuál es mi objetivo, ¿sí? Y dónde lo voy a ver. Dicho eso, dicho eso, eh, otro elemento, ahí voy, Lucía, otro elemento importante para poder combinar con estas renuncias que uno tiene que hacer y que se va a agarrar de esas delimitaciones que uno hace, es saber jerarquizar la información. Es tener todo el tiempo presente que uno tiene que poder jerarquizar la información.
Entonces, para jerarquizar la información, y esto va más en la parte de escritura, etcétera, pero digo, uno tiene distintos recursos. Un recurso típico en la escritura son las notas al pie, por ejemplo. Las notas al pie son puntos de fuga, donde yo hay algo que quizás quiero decir porque me parece que se relaciona de alguna manera con lo que estoy escribiendo, pero no entra en mi recorte temporal, mi recorte espacial. Sin embargo, yo creo que sería importante mencionarlo. Bueno, sin abusar, las notas al pie pueden ser una punta, una línea de fuga para incluir información, pero que no interrumpan y no estén todo el tiempo en el medio de mi argumento. Otra forma también de poder entender cómo jerarquizar la información es que no significa que porque yo delimite el objeto de la investigación, no puedo nombrar nada más que quede por fuera de ese espacio o de ese tiempo. Simplemente que yo lo voy a nombrar, pero no va a estar en el centro de mi análisis, ¿sí? Entonces no es que lo que yo excluyo no existe, sino que tengo que ir encontrando la forma de distintas maneras, con la escritura, con el grado de análisis, de profundización en cada tema, de dar cuenta de que algo puede estar lindante a lo que a mí me interesa, pero que no es el centro, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias son en función de poder ir acotando y reconociendo cuál es mi objeto, pero inicialmente lo más importante es poder tener muy claro qué es lo que quiero responder. Y ese es el eje donde yo voy a tener que ir tomando decisiones. Después, claro, sí, hay cosas que uno siempre cree que podría haber agregado, pero hay un momento en el que la coherencia interna de lo que considero que es el objeto de la investigación va haciendo que uno pueda tomar la decisión. Pero siempre es conflictivo esa decisión, ¿no? Lucía Sanjurjo, que estás con la mano levantada. Lucía, ¿estás? Bueno, levantó la mano y escondió la piedra. ¿Ahí me Ahí está. escuchan? Ahí te escuchamos. Buenas tardes. Hola. Yo quería hacer una pregunta, que leí la ordenanza que está subida, o sea, la reglamentación, pero no lo encontré ahí, no sé si estará en otro lugar. Si, digamos, la modalidad en la que tenemos que hacer la tesis es alguna en particular o si es una sistematización o un abordaje de intervención o cuál sería, porque no encontré eso. Y bueno, y como que más o menos yo había comentado en la clase anterior que tenía una idea de continuar con un trabajo que yo estaba haciendo, pero quería saber eso para saber si es viable abordar eso o no. ¿Me recordás, Lucía, cuál era lo que habías presentado vos que me habías contado? Sí, yo había dicho que yo había hecho una especialización en género y que estaba en el trayecto de presentar el trabajo final, que aún no lo hice. Y la idea que yo propuse para ese trabajo final era básicamente abordar las tareas de cuidado, porque yo soy no docente en la UNSL, y era como el reconocimiento de las tareas de cuidado y dejar como sentadas las bases de una posible normativa, de una política pública universitaria que reconozca esas tareas de cuidado. Y bueno, ese es un abordaje de intervención. Entonces el otro día lo hablé con mi directora acá para saber si ella iba a poder dirigirme en este trabajo y le consulté y bueno, más o menos a ver cómo lo podíamos hacer. Y ella me dijo que preguntara esto porque yo soy bastante principiante y bueno, la verdad es que no sabía bien cómo era. Bien, yo tengo entendido que en términos de intervención no sería la idea de hacer una maestría, pero puedo chequear un poco y responderte con un poco más de información concreta sobre qué es lo que se espera y qué no. Digamos, en sí la maestría supone un trabajo que puede ser exploratorio, que puede ser de relevamiento de información sistemática con un análisis crítico, y no necesariamente una tesis de maestría requiere resultados innovadores en términos de
de un aporte conceptual novedoso, ¿no? Digamos, eso es lo que se espera de una tesis de doctorado. Pero me parece que está muy bien tu pregunta y prefiero no coartarte una posibilidad que quizás tendrías y prefiero chequearlo mejor, porque sé que además estaban actualizando un poco los Sí, no hay parámetros. problema. Hace poquito me consultaron sobre Bien, una normativa que estaban no modificando, sino reglamentando de lo más general a lo más particular. Entonces, quizás la verdad que hay algo ahí que podemos ver con más claridad y a vos te sirve para direccionar con más claridad tu bien. propuesta. Pero digamos, o sea, pregunto porque esta es mi primera experiencia en una tesis. ¿Es algo más bien, digamos, hablando así en criollo, sería más bien monográfico lo que tenemos que hacer? No, eso sí que no, digamos. Monográfico en el sentido de lo que es de Bien, la monografía en términos em, de plasmar todo lo que sé sobre un tema, no. Digamos, tiene que haber un perfecto. problema, tiene que haber algo a resolver, digamos, que ese algo a resolver no Bien, es resolver en términos de intervención, sino de resolver un interrogante sobre un área que desde nuestra visión interrogamos. ¿No? Digamos, formular perfecto, una perfecto. pregunta de investigación y responderla a partir de una investigación empírica, de la búsqueda Bien, de elementos de la experiencia, que pueden ser prácticas, que pueden ser normativas, que pueden ser discursos de circulación pública, que, ¿no? Digamos, después vamos a ver más adelante cuáles son esos referentes, esas distintos, esos referentes empíricos, pero siempre tiene que partir de un problema de investigación, ¿sí? De una pregunta que tiene que ser original. bien, 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 pero no hace falta, o sea, bien, porque yo en esa especialización, que fue lo primero que hice, o sea, eran esas dos modalidades las únicas que yo tenía, o sea, tenía que optar por una u otra, entonces, bueno, me vi de cierta manera condicionada, por eso preguntaba. Genial, muchas gracias. Eh, Respondo esto de lo monográfico diciendo que no en el sentido de esto, de que no es todo lo que sé sobre un tema, pero sí en el sentido, porque por ahí tenemos una idea de que la monografía es escribir, de la escritura, digamos, y acá de lo que se trata sí es de un trabajo que va a suponer el desarrollo escrito de un argumento que permita dar cuenta de la respuesta que estoy dando a ese interrogante. Entonces sí va a ser un desarrollo escrito, articulado, hilado por una temática que iré desplegando a partir de distintas aristas analíticas que permitan comprender el objeto de mi investigación al cual le hago una pregunta. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, consulta hasta acá? ¿Algo más vinculado a lo del título? Bien. Bueno, avanzo un poquito entonces con... ¿se entendió lo del título que marqué hasta acá? ¿Quedó más o menos claro? Bien. Tema de investigación. Acá, como para aclarar, el tema de investigación, en general me escribieron un párrafo, que en muchos casos estaba muy bien escrito y aclaraba muy bien, digamos, de cuál era la intención, hacia dónde iba. Pero el tema de la investigación es algo mucho más acotado y de un grado de abstracción mayor. Es decir, lo que yo tengo que poder lograr es definir el tema de investigación como para llenarlo en un renglón. ¿Sí? Digamos, el grado de abstracción es mucho más alto. Y se parece mucho más al título. ¿Sí? Hasta casi que está pegado al título el tema. ¿No? Digamos, tienen un grado más de abstracción que el título. ¿Por qué? Porque el título ya tiene la bajada empírica. El tema no. ¿Sí? Si hay una diferencia clara entre el tema y el título, es que el tema no tiene la bajada empírica. El tema es, por ejemplo, podría ser
los procedimientos en compras del Estado en distintos niveles del gobierno, ¿no? O podría ser a ver, ¿cómo era este de las bases que me gustaba? Por ejemplo, el de las bases para un Estado sustentable, el tema, que acá sí estaba mucho más acotado, Sergio, y eso estaba más cerca de lo que se pedía, él puso energías renovables de uso obligatorio para el Estado. Está bien, lo reformularía un poco para plantearlo sin la idea del uso obligatorio, sino usos de las energías renovables en el Estado, ¿no? Y después si es obligatorio o no, la temática de cómo se lleva adelante ese uso es parte de lo que está en tu investigación. Pero podrías tranquilamente el tema ser uso de la energía renovable en las distintas dependencias del Estado o en el Estado, ¿sí? Sí. Pero ven que es algo como muy, muy acotado. Después, por ejemplo, no sé si ya llegó Jorge, ¿está Jorge Barrio Nuevo? No. Pero por ejemplo, que era el del principio precautorio que también mencioné. El tema, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? El título tentativo era el principio precautorio en el procedimiento administrativo ambiental de la provincia de Catamarca. Eficacia y límites en la tutela del derecho a un ambiente sano. Entonces, el tema es, tranquilamente podría ser el principio precautorio en los procedimientos administrativos en el derecho ambiental, ¿no? Digamos, o derecho ambiental y procedimientos administrativos. Acá en el... Por ejemplo... o incluso pueden incluir la parte del referente empírico o el caso, pero más genéricamente, sin la problematización, ¿sí? Sin la temporalidad, digamos, y se formula afirmativamente, sin todo el desarrollo problemático. Todo lo que desarrollaron en el tema de investigación como parte de la descripción del problema es justamente parte de la descripción del problema. ¿Sí? Digamos, pueden incluirlo en la tematización de la vacancia de la investigación, de la justificación de la relevancia de la investigación, pero la idea es que la temática esté mucho más acotada. O incluso puede estar, pensaba Lucía, tu caso, Lucía Martín, que vi lo que mandaste, que tenía... Sí, nada que ver, Luis Eterno. No, pero en tu caso me parece que el ejercicio sirvió en el sentido de que es mucho como lluvia de ideas, ¿no? Y me parece que de lo que vos marcaste ahí, la propuesta que yo tengo para hacerte, lo digo ahora porque estaba pensando cómo marcar el tema para proponerte y que justamente me parece que lo que habría que chequear en tu caso es, o que me parece que habría que problematizar, pero que va por el lado de pensar la ley Micaela, ¿no? Porque a Lucía le interesaba trabajar justamente la perspectiva de género en
el derecho, en el derecho administrativo, en las distintas dependencias del Estado. Sí, después Y pensé también, mientras te escuchaba recién, que por ahí acotarlo también a la responsabilidad del Estado que genera, digamos, este tipo de accionar sin perspectiva de género. Porque, más que nada, porque tenemos en sede judicial casos en los que se demanda al Estado por daños y perjuicios, personas particulares, en las cuales el Estado actuó de una manera que no debía actuar. Y no sé, por ejemplo, hace muchos años hubo un caso de una situación de violencia de género, una pareja, la mujer tenía 1000 denuncias en sede judicial y estaban separados y se ordenó que ella vaya al domicilio conyugal para retirar las cosas que le habían quedado y se le asignó una consigna policial, se le asignó un policía que la acompañe en virtud de la peligrosidad que existía en esa relación, un policía que la acompañe a retirar sus cosas a la casa. Bueno, el policía lo acompaña, se queda en la puerta, la mujer entra, el tipo cierra la puerta y la mata. Ahí con la consigna policial afuera. Entonces las hijas, la mata y él se mata después. Las hijas de esa mujer iniciaron una demanda de daños contra el accionar negligente de la fuerza policial, que tenía que estar dedicado a cuidar a esa mujer y específicamente se le había ordenado determinada determinado accionar y bueno, y nada, hizo cualquier cosa. También por no tomarse, digamos, en serio la responsabilidad que tenía, ¿no? De actuar con perspectiva de género, de pensar la peligrosidad que había, qué sé yo, y bueno, y hubo un reconocimiento de daños hacia las hijas por ese accionar. Y hay varios así casos de que el Estado tendría que haber actuado de determinada manera en materia de género y hace cualquier otra cosa y eso genera una responsabilidad. Quizás pensaba en eso, bueno, enfocarlo porque yo lo quiero relacionar bien con el Estado, digamos, esto del género. Enfocarlo quizás en la responsabilidad que le puede generar al Estado. me parece que ahí la figura de daño, digamos que me parece que sería responsabilidad y daño en manos del Estado, habría que ver cómo formularlo, pero me parece que ahí sería como, bueno, es raro lo de decir por no utilizar la perspectiva de género, ¿no? O sea, eso no puede estar en la formulación. Sí me parece que en todo caso se puede pensar algo así como responsabilidad y daños en manos del Estado en casos de violencia de género o en temáticas, bueno, O, habría que o buscar la esto, por forma. ejemplo, ahora hoy que estaba viendo las chicas que mataron, también hay casos en los cuales, nada, se denunció el viernes que estaban desapareciendo. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que actuar el Estado ante esa denuncia de desaparición para intentar evitar determinados daños? Y Pero ahí ya nos vamos a otra cosa. Yo entiendo, bueno, que los temas son sensibles y nos convocan, pero es justamente ahí hay un trabajo para acotar que tiene que ver con mirar la prevención, mirar los daños y en todo caso, como decía antes, vos tenés que enfocar en una cosa y por ahí, obviamente, si vos pensás en daños, por ahí una parte de tu tesis va a hablar de la prevención, de las prácticas claro, preventivas, porque pero sí, tu porque a tesis, su vez, digamos, como el es, objeto hay que delimitarlo o en prevención, y entonces trabajás prevención, o en daños, pero en cualquiera de los dos casos las dos cosas van a aparecer, pero como les decía antes, hay que jerarquizar, y la formulación del tema tiene que estar centrado en una de las dos cosas. claro, lo que pasa es que en el caso del Estado, o sea, el daño se genera por la falta de esa prevención. O sea, no es que me quiero enfocar en la prevención en sí, sino que es como la causa en definitiva de lo que después termina generando responsabilidad del Estado. Obviamente también hay en el medio particulares que generan eso, que cometen delitos y que son los mayores responsables de ese accionar. Pero ¿en qué lugares se tiene que poner el Estado? Entre conflictos entre particulares por motivos de género, y si no se pone ese lugar, ¿qué responsabilidad genera? Desde ese Ahí, lugar digo, por ahí me tengo que meter
qué tendría que haber hecho el Estado. Ahí es otra decisión y me parece que es, o sea, se puede abordar eso. Ya nos vamos como casi a otra dimensión que tiene que ver con el rol del Estado en la violencia de género, ¿no? Y ahí me parece que y no está mal y se puede armar eso como tema y después hacer la bajada digamos, eso como área temática y hacer la bajada a dónde vas a ver eso o a qué recorte espaciotemporal le das a eso. Pero es un tema como mucho más general porque hablar de la violencia de género y solamente pensar como único actor involucrado en la prevención al Estado, también supone tematizar qué rol estamos imaginando para el Estado, como si el Estado fuera también capaz de resolver todos los problemas, ¿no? Porque en ese sentido también debería poder prevenir cualquier tipo. Entonces, ahí ya estamos me parece como eso, tematizando al Estado en tanto Estado, como discutiendo cuáles son los roles del Estado, cuál es la capacidad de agencia que tiene el Estado en términos general en lo que es el lazo social, qué intervención tiene el Estado para producir lazo social. Obviamente que el Estado en sí está recontraestudiado en función de las lógicas patriarcales, pero me parece que eso es una cosa enorme y por eso me parece que si vos querés pensar cuál es el rol del Estado en la producción de daños vinculados a violencia de género o a temáticas vinculadas a género, eso puede ser el tema, pero es solo el tema, el área temática muy general. Después hay que recortarlo, hay que acotar eso a qué tipo. No pueden ser cualquier tipo de casos los que vos mires y Claro, cuentes. no. Es Yo, infinito yo quiero el tema. explicar, digamos, cuándo es que es porque, como vos decís, no es siempre, no puede estar todo, no puede cubrir todo y no se lo puede responsabilizar por todo. Pero antes no se lo responsabilizaba por nada. Hoy en día se esperan determinadas acciones que también por normativa internacional a los cuales el Estado adhirió, se esperan en algunos casos determinadas acciones ante estas situaciones. Entonces, como explicar cuándo es que el Estado es responsable ante estas Claro, pero situaciones. el Estado, y esto va para todos en general, ¿no? El Estado, sabemos, tiene múltiples expresiones. Entonces, nosotros en nuestra tesis de maestría no podemos abarcar todas las formas en las que el Estado se presenta. El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, a nivel federal, la justicia provincial, ¿no? Los distintos fueros. ¿Qué tipo de intervención estatal es la que vamos a mirar? ¿Qué tipo de omisión estatal es la que estamos mirando? ¿No? Digo, eso hay que recortarlo. Por más que uno en la introducción diga que el Estado en sus distintas dimensiones y en todas sus escalas, pero en esta investigación, ¿en qué dimensión vos vas a analizar eso? Aunque querramos pensar su omisión. Pero el Estado, como cosa enorme, se vuelve se vuelve casi un eufemismo, ¿sí? Y no permite ver nada en realidad si queremos ver la totalidad. Entonces, en ese sentido, me parece que como problema general es interesante y es un buen motor para avanzar, pero sí o sí a eso hay que darle una delimitación. A mí me parecía que por lo que vos mandaste en la ficha, lo que tiene que ver con la ley Micaela era un buen observable, porque en todo caso podía ser, por ejemplo, una forma en la que vos pudieras ver eh, en qué casos algo de eso, si hay algún registro que se vaya viendo, yo no lo sé, pero podrías ver si hay algún observatorio o alguna parte, alguna dependencia que haya estado a cargo de la instrumentación de la ley Micaela, que permita, por ejemplo, hacer algún tipo de relevamiento de casos. Entonces vos podés, a partir de eso, llegar a algún tipo de conclusión o algún tipo de pregunta, ¿se entiende? Digo, porque es una herramienta que te permite ya saber que todo lo que esté ahí, todos los casos que estén ahí van a estar vinculados al tema, pero no necesariamente, pero digo, me parecía que era una forma. Si no, en cualquier caso, hay que delimitar esto que te digo respecto a qué dimensión de la estatalidad. Sobre todo porque todo lo que es omisión significa que es muy difícil recortar la omisión.
sin demarcar previamente daños y responsabilidades. ¿Sí? Entonces ahí también hay otra arista por la cual se puede armar la delimitación. Bien, entonces, el tema va a tener que ver con eso, con que ustedes puedan como pensar como que alguien, de parte que les va a pasar, esto se los quiero decir, les va a pasar que ustedes van a contar que están haciendo una tesis. No me abandonen con las cámaras, yo sé que es hincha, pero les pido que, porque si, yo lo voy diciendo, voy tirando el recordatorio. Les va a ir pasando que les van a contar que están haciendo la tesis de maestría y les van a preguntar, ¿y de qué es tu tesis? Y entonces uno se encuentra diciendo una cosa distinta cada vez, y ahí es también donde se juega el tema. Uno se encuentra definiendo el tema cuando va contando de qué hace su tesis. Y piénsenlo un poco así. Si alguien me pregunta sobre qué es mi tesis, un tema es, no le van a contar toda la cosa. Es como, bueno, memoria y derechos humanos yo, por ejemplo, mi tesis de doctorado que tuvo que ver con eso. Podríamos decir que mi tesis, el tema de mi tesis fueron las políticas de memoria y derechos humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿No? Ese fue el tema de mi tesis. También podría decir, otra forma de construir sobre qué fue mi tesis fue sobre la consolidación, la reconfiguración del Estado o la reconfiguración de la legitimidad estatal a partir de las políticas de memoria y derechos humanos post-2001 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces ahí involucré otro elemento que tiene que ver con la legitimidad del Estado. ¿Sí? Pero es algo general, es un tema general, es un tema que, digo, memoria y derechos humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Eso es el tema de mi tesis. O sea, ven que hay algo del orden de lo empírico, pero ahí yo no les digo que, por ejemplo, delimité mi objeto de estudio a la Administración Pública Nacional. No les digo presidencia de Néstor Kirchner, y en realidad ahí hay un recorte temporal, pero tiene que ver con una demarcación de políticas. Igual la justificación de recorte temporal tiene otras demarcaciones, que en realidad es un poco antes ya lo van a ver porque yo les mando mi proyecto. Pero ¿se entiende a lo que voy? Es como cuáles son como las etiquetas, lo que en una frase yo puedo definir, ¿sí? Entonces, ir probando eso. Bien, hasta acá, dudas, consultas, preguntas. Bien. ¿Qué seguía después? Breve presentación del problema de investigación. Bien, acá me voy a detener un poquito más porque sobre esto tenían un texto y quisiera aprovechar y retomar algo de lo que está en el texto. Denme un segundo que está oscureciendo y los veo a ustedes, pero no veo. Bien. Bien. Ahora entonces voy a comentar un poco ustedes, como les decía, tenían, la semana pasada yo les subí el texto de, bueno, ese, hacia la tesis, el capítulo asignado era el que escribió María Silvana Sousa, María Silvina, que se llama La formulación del problema de investigación, preguntas, origen y fundamento, ¿sí? Como hablamos un poco la vez pasada, el problema de investigación es un problema de conocimiento que al mismo tiempo supone entrecruzar un interés personal y también demandas colectivas, ¿no? Digo, hay ahí algo que supone una interrelación. Y es necesario para formularlo tener en cuenta, por eso la lectura de antecedentes, como habíamos hablado la otra vez, que lean papers, que sobre los temas que les interesan hagan una búsqueda, una exploración. Es necesario tener en cuenta que hay otras personas
haciendo preguntas similares y que hay quienes ya investigaron preguntas similares y otros que nos van a continuar. Es decir, que el tema no se va a terminar donde nosotros lo terminemos, ¿no? Digo, hay que tener también entonces una dimensión en el eje diacrónico. Para pasar, espérenme un segundo. Perdón. Mi gatito está inquieto. Para pasar de un tema de investigación a un problema de investigación, hay que poder ir despejando qué es lo que queremos reconocer al respecto, ¿sí? La forma en la que vamos a hacer esta delimitación, ya venimos diciendo, va a tener que ver con delimitar espacio y tiempo, ¿sí? Y en ese sentido, espacio y tiempo también pueden tener que ver con, como le decía recién a Lucía, como, bueno, cuál es la dependencia del Estado, cuál es el fuero, ¿no? Digamos, todo lo que suponga precisar, ¿sí? Entonces, el problema de investigación tiene que tener claridad. Esa claridad tiene que suponer precisión y concisión, dice el artículo, ¿no? Precisión supone que aquello que tenemos como intuición, un poco esto que Lucía, me parece que en el caso de Lucía está muy claro, ¿no? Estas intuiciones que ella tiene, esto que conocemos por nuestro ámbito, o incluso Sergio, ¿no? Esto que la cuestión, tanto Sergio como Paulo, por lo que recuerdo que habíamos hablado la otra vez, como bueno, el cambio de las lamparitas y todo lo que se puede reducir en términos de energéticos, o el saber que hay muchas irregularidades en términos de inscripción de los dominios de propiedad, como bueno, todo lo que tiene que ver con lo que conocemos por nuestra trayectoria personal, porque pensamos que puede contribuir a un bien general, pero que además de esa intuición vamos a tener que hacer la operación de delimitarla, ¿no? De ponerla sobre el papel, de dar cuenta, de precisar ese problema. Y al mismo tiempo, el problema de investigación tiene que tener pertinencia, ¿no? En ese sentido, tiene que procurar obtener un conocimiento, es decir, hay algo que tiene que haber transformado este acervo de conocimiento que vamos a lograr con la tesis. Como les decía la otra vez, es importante que sea una pregunta auténtica, no confirmatoria de lo que ya pensamos. Si bien parte de ciertas intuiciones, digo, podría pasar que la idea sería que incluso algo de los hallazgos que tenemos en nuestra propia investigación nos sorprenda. Por ejemplo, yo les voy contando cosas que a mí me pasaron con mi investigación como ¿no? para que les vean, por ejemplo. Cuando yo empecé, ¿no? Con mi investigación y con todo lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, y que, bueno, fue sobre presidencia de Néstor Kirchner, pero después, y yo no seguí para la presidencia de Cristina, pero como les decía, miré cosas aun cuando no estaban dentro del recorte de mi objeto. Algo que todos vimos, ¿no? Que fue como muy, muy nombrado, y que la intuición, y que de hecho por eso yo también quería analizar ese tema, es lo novedoso, ¿no? De las políticas de memoria y derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, una gran cantidad, y esto para mostrarles cómo fue para mí una sorpresa, y cómo producir conocimiento tiene que ver con haber hecho una pregunta auténtica en algún punto. Y es que cuando uno se pone a observar concretamente las normativas, etcétera, gran parte de las políticas implementadas fueron continuaciones, o en todo caso jerarquizaciones o algunos cambios, pero que en muchos casos la normativa ya existía
y se hizo como algún tipo de refuerzo, pero no se hicieron cosas en sí tan diferentes en términos normativos. Se dio mucha jerarquización a dependencias que ya existían, se les dio más recursos, pero en muchos casos de lo que se trató es por ahí de actualizar normativas que estaban vencidas o que estaban, que habían caducado, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con las leyes de reparaciones fueron todas continuaciones sobre renovaciones de leyes de reparatorias que habían venido desde los 90 con el gobierno de Menem. ¿Sí? Y uno en general tiende a pensar discontinuidad absoluta respecto de las políticas de memoria y derechos humanos con el gobierno de Menem. Y sin embargo, había políticas que eran continuidad. Entonces, poder estar abierto en la pregunta que uno formula a encontrarse con cosas contraintuitivas, ¿sí? Es algo que nos da cuenta de que estamos haciendo una pregunta auténtica. ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad de ver más allá de lo que pensamos, de nuestros sesgos confirmatorios. Nuestra tendencia es a confirmar nuestras intuiciones. El gesto de armar una pregunta de investigación tiene que permitirnos tener, poder ver información que es contraria incluso a lo que pensábamos, ¿sí? Y otra cosa que tiene que tener la pregunta de investigación es que tiene que ser una pregunta operacionalizable. Una pregunta operacionalizable supone justamente una pregunta que yo pueda ir bajando en el nivel de abstracción, ¿sí? Ir acercando a una forma en la que yo pueda dar cuenta de dónde lo voy a investigar. Y en ese sentido, aprovecho y avanzo un poquito sobre la cuestión del referente empírico, que es el otro tema que me gustaría trabajar hoy, y que tiene que ver con justamente algo que, por ejemplo, está en el caso que lo veía en la propuesta de Sonia, ¿no? Que Sonia quiere ver las compras conjuntas entre los distintos niveles del Estado, ¿no? Bueno, está muy bien delimitado porque además está en el área de salud, etc. Entonces, ¿cómo ve uno las compras? ¿No? Las compras. Bueno, las compras es un buen objeto de investigación, pero las compras de medicamentos hay que operacionalizarlas, es decir, ¿cuál va a ser el referente empírico de esas compras? Bueno, el referente empírico de esas compras va a tener que ver con los pedidos de licitación, ¿no? Como las licitaciones, las normativas que definen las condiciones, como bueno, todas esas cosas más concretas en términos de normativas, de propuestas, todos los incidentes que se puedan armar, todo lo que tiene que ver con los recursos concretos. Entonces, ahí yo creo que incluso, a ver, porque ella lo había puesto bien. Sí. El Puse marco unas jurídico. cosas que me parecía que eran, que definían el referente empírico, pero no sé si están, ok. Están bastante bien, sí, sí. Mira, está el marco jurídico actual Jurídico aplicable, actual. sí, que son leyes nacionales, decretos, normativa provincial, convenios interadministrativos. Y acá, por ejemplo, hay una mezcla, porque no sería el referente empírico, dice los obstáculos normativos e institucionales. Ahí no es un referente empírico, porque ¿qué es un obstáculo? El obstáculo ya es un nivel más de abstracción, porque es lo que vos interpretás que es un obstáculo. En realidad, el referente empírico sigue siendo la normativa. O, en un caso específico, lo que aparece en un expediente como rechazado. O sea, el expediente por el que se tramitan, ¿se entiende? El referente empírico siguen siendo Sí, los... pero A no, ver no qué sería. sería eso igual. A ver, No, porque en realidad es que las propias normas tienen
Constitución, no sé si está bien dicho de esa manera, perdón a mis compañeros abogados, la propia norma tiene limitaciones. Entonces, el obstáculo es la propia norma. No es que es porque se rechazó, porque no se pudo. La propia norma limita la posibilidad de poder avanzar en esas compras. Puedo no poner Perfecto, pero eso, eso no es un puedo referente pensar otra empírico. cosa. El referente empírico sigue Por siendo eso, la... a mí no me termina de quedar claro qué es un referente empírico. Capaz que el, tengo que leer más. Sí, 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 está bastante claro en el texto. Igual vos no lo pusiste necesariamente, está dentro, y por eso yo todavía se los puse todos juntos en el mismo punto, porque eso después hay que ir Claro, separando. porque Yo estaba con... sí, no les Ok. pido todavía tanta definición. Por eso hay cosas, esto se los pedí juntos para que después lo vamos separando, pero digamos, Igual te digo objeto. algo, Sí, yo tengo otras tesis hechas sí. y es la primera vez que en un plan de tesis o en un trabajo de tesis se habla de referente empírico en las que yo hice. Nunca, Es que nunca nadie me habló de no se los referente voy a empírico. pedir en el plan de tesis. Ese es un ejercicio previo al plan de tesis. Ah, ok, bien. Esto es un ejercicio metodológico. Lo que pasa es que acá ustedes tienen un seminario que es todo, que es taller de tesis, que es metodología, o sea, yo en 2 meses les tengo que más o menos dar todo, técnicas de escritura, entonces bueno, hacemos lo que podemos. Yo en esta ficha justamente les pido cosas que después en la entrega final no están, pero yo necesito que ustedes puedan hacer la operación analítica, porque es lo que me preguntaba antes Lucía, ¿cómo sabemos dónde recortar? Así. Yo necesito que ustedes puedan ir dando cuenta de las distintas dimensiones que tienen los componentes, que no es lo mismo, que plantear que algo es un obstáculo es una operación analítica, aun cuando está en la norma. Es una operación analítica que está relacionada con que vos ya definiste una cosa que estás mirando, que es las compras. Ahora, tanto las compras como los obstáculos para las compras son operaciones conceptuales analíticas. Una normativa es la letra escrita, que vos interpretás como un obstáculo para lo que estás mirando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi objeto de investigación pueden ser las representaciones sociales en torno al género, ¿no? Entonces, yo como miro las representaciones sociales en torno al género, en el caso, por ejemplo, más vinculado a las cuestiones que estaban por ahí en el caso de Lucía, ¿no? Como ahí un poco las representaciones sociales o sí, vamos a poner así, representaciones sociales vinculadas al género. Bueno, yo puedo buscar las representaciones sociales porque eso es lo que a mí me interesa ver, pero las representaciones sociales no están, o sea, flotando en el aire para que yo las vea. Tengo que ver dónde yo voy a buscar o cómo voy a construir yo una personalización que sea coherente para poder decir que esas representaciones sociales patriarcales, por ejemplo, están en una normativa, ¿no? O están en ciertas prácticas que están documentadas en los expedientes que va a analizar Lucía sobre casos de daño y responsabilidad estatal en torno a violencia de género o en torno a situaciones en las que el Estado es responsable por haber omitido ciertas prácticas. Pero eso lo va a ver en los expedientes de tal fuero, de tal fecha a tal fecha, en tal delimitación. Entonces, las representaciones patriarcales es el objeto de estudio, pero el objeto de estudio, ¿no? Las representaciones patriarcales en la justicia federal, en el fuero contencioso administrativo, es el objeto de estudio. ¿Dónde lo voy a ver? En los expedientes que cursan entre 2000 y 2024, ¿no? Digo, ¿se empieza a notar un poco la diferencia de estatuto, de la dimensión de lo que estoy hablando? Yo tengo que poder precisar en mi pregunta de investigación cuál es el objeto de la investigación. Pero en esa pregunta de investigación yo tengo que saber, yo sé que va a tener un grado de abstracción que después va a tener que poder ser operacionalizable. Es decir, yo después voy a tener que encontrar la manera de, en la dimensión empírica, construir una línea
de coherencia para eso. Pregunta, Sí, o sea, capaz estoy volviendo al principio, pero, o sea, yo la pregunta la tengo que contestar con el objeto de exacto. investigación. Sí. Y el objeto de investigación, o sea, queda primero huevo o la gallina, ¿no? A través del objeto va surgiendo la pregunta o tengo que encarar con una pregunta. Ahí es donde yo estoy re trabada, más allá de que no tengo Es claro que nada, pero lo que tiene que ver con esta parte de la investigación está es muy difícil, por ejemplo, plantear cosas sin ejemplos, porque digo, los tenemos que ir pensando. Depende de cada uno por dónde empieza. Quizás a vos te interesa trabajar algo. Yo quiero trabajar algo que esté vinculado a ambiente. Y entonces vos tenés ahí el tema primero y vos buscás primero algo y decís, ¿qué puedo trabajar sobre derecho ambiental? Me interesa trabajar algo sobre derecho ambiental. Entonces vos empezás a construir el objeto vinculado al tema que te interesa. Y entonces tratás de armar una pregunta. O quizás alguien tiene una pregunta que tiene más que ver con qué hace el Estado para prevenir o cómo el Estado perpetúa daño en términos de violencia de género. Cómo el Estado produce. Y ahí tenés una pregunta que hay que afinarle mejor el objeto. Entonces depende de cada uno por dónde empieza. No es que hay una única manera. En ese sentido, el interés va también marcando el recorrido propio. Claro, yo siento, por ejemplo, que no tengo tanto la pregunta. Como que quiero contar esto, quiero mostrar esto, pero es como si lo quisiera mostrar, o bueno, por ahí investigar de, bueno, cuántos casos hay, cuáles son, pero medio que no tengo una pregunta, no sé cuál sería mi pregunta. Bueno, ahí el caso, Lucía, que en el texto está claro, es que me parece que hay algo que vos, una de las preguntas, creo que de las varias que pusiste, está De mil preguntas. No, pero está bien, porque incluso yo después te mando, pero alguna, creo que la última es la que más se parece a empezar a pensar una pregunta de investigación, pero eh, no. Diferenciar lo que es una pregunta de investigación por una pregunta de información, ¿no? Esto que vos decías, bueno, ¿cuántos casos hay? Claro, sí. Esos son preguntas de información, son todas preguntas que en todo caso, van a ser, o vos decías, ¿qué compromisos internacionales hemos asumido como país respecto a la violencia de género hacia las mujeres? Esa es una pregunta que vas a tener que contestar, seguramente, sea el objeto que elijas. Pero no es una pregunta de investigación. Eso vas a internet y buscas cuáles son los compromisos, ¿se entiende? Eso es una pregunta de información. Entonces no hay que confundir una pregunta que se responde con una búsqueda bibliográfica, con una búsqueda normativa, con una pregunta de investigación. En general tenemos muchas de esas, el punto es que hay que construir una que tenga un grado de abstracción mayor. ¿Sí? Esa también es otra forma, digamos, muchas veces pasa, incluso nos va a pasar cuando formulemos los objetivos de investigación, que a veces pensamos que estamos formulando un objetivo de investigación y estamos formulando una tarea de investigación. O sea, hay cosas que vamos a tener que hacer, pero no necesariamente tienen la dimensión analítica de ser un objetivo de investigación. Otro error que puede pasar es que tiene que ver con apuntar a que implican de alguna manera juicios de valor, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta de investigación, si bien va a tener una carga en términos de que ya de por sí recortar un tema significa que para nosotros es un tema relevante, esto que dice Lucía, bueno, yo quiero contar esto que pasa, es el puntapié, pero contar esto que pasa, en este sentido, digamos, no estamos haciendo un escrito periodístico o ensayístico. Digamos, la condición es que tiene que responder a un interrogante, que ese interrogante tiene que ser pertinente. Entonces, el tema nos tiene que convocar, pero no es suficiente con que nos convoque. ¿Sí? Profe, ¿te hago una consulta? Sí.
Yo te puse, como en el punto 4 decía preguntas, pregunta barra S, preguntas. Mi duda es la siguiente. ¿Es una pregunta o pueden ser varias preguntas? Porque yo te puse 4. In- O Insisto, sea, digamos, al margen de eso, estoy viendo que esta clase está muy buena porque la mayoría de todo lo que yo te puse es para corregir todo, pero por eso, digamos, te quería preguntar, digamos, ¿qué se pone? ¿Una sola pregunta o preguntas, como dice acá la consigna? cuando hagan la tesis, cuando lleguen al plan de tesis, la idea es que sea una pregunta, ¿sí? O que haya una pregunta general y preguntas específicas, que en realidad es una forma de decir objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? A mí me gusta empezar por que ustedes formulen pregunta o preguntas, porque me parece que se logra mucho más esto que yo insisto en que traten de hacer preguntas auténticas, de que en serio armen una X, ¿no? Un interrogante. Ahora, insisto, esta ficha es un ejercicio, entonces prefiero que manden muchas preguntas y después acotamos, y no que por acotar una pregunta terminen jugándosela por una y después queden afuera cosas que por ahí eran más piolas, ¿sí? Todavía hay tiempo para que acotemos y para que recortemos, entonces prefiero que usen este espacio y estas entregas para abrir. No me preocupa tanto que sean muchas, sino que ni siquiera puedan mandar alguna porque es todavía demasiado el caos. Yo sé que en esta etapa todavía hay mucho caos y no importa, pero para que el caos empiece a cesar, tiene que ir a la letra, tiene que ir a la escritura. La escritura es la primera forma de ordenar, ¿sí? Sí, perfecto. Perdón. Sí, Una última preguntita. Esta ficha que te mandamos nosotros, ¿vos nos vas a hacer una devolución con sí, correcciones para sí, guiarnos? sí, uno por Ah, uno. perfecto. Sí, Perfecto. sí. Sí, por eso, o sea, yo les puse hasta hoy que entregaran, porque así yo llegaba por lo menos a hacer este pantallazo que hice con algunas, y por eso estoy nombrando algunas sí, otras no, porque no llegué a verlas todas, pero después todas vuelven con comentarios. Sí. Por eso les insistía a los que no entregaron, si hay casos así de quienes están presentes que no entregaron, que aunque les llegue aunque tengan el cartel de que está con demora, etcétera, hagan la entrega igual. Bien. Podría ser, perdón, Sí, si estoy desordenando la clase. Podría ser la pregunta, no sé, porque me quedó esto que dijiste, bueno, no, me resultó, me orientó bastante con si yo quiero tratar, por ejemplo, ambiente. Podría ser la pregunta cómo, no sé, cómo se desarrolla el tema, no sé cómo se desarrolla el ambiente, supongamos, en el ámbito normativo en la República Argentina. eso es más cerca de lo que decía antes Lucía en términos de monografía. Ahí está. En todo caso, podrías pensar, se me ocurre, sobre eso mismo que estás diciendo, 2 o 3 casos en los que eso, entonces analizás, por ejemplo, la aplicación de la normativa vigente en los casos tal, tal y tal, que para vos tengan algún tipo de cosa en común, digamos, ¿se entiende? En todo caso, caso, que armes una observación, una pregunta en función de ciertos casos. Pero si no, lo otro sería simplemente un relevamiento de normativo. Acá quería algo que, ahí encontré lo que les quería decir. En el caso de Sergio, que ya les leí antes, sobre las preguntas. A ver si acá. A ver si es este. No, en el tema.
No. Después te lo paso a vos, Sergio, porque me parece que voy a confundir. Ahora voy a confundir más en general que. Sí, después lo noto que contribuye, pero no. Bien, entonces, el referente empírico, avanzo con el referente empírico, ¿sí? Con un poquito lo que quería como plantear un poco para la clase de hoy. El referente empírico, entonces, va a ser un existente real independiente de la teoría. E independiente de las decisiones del investigador. Un poco lo que decíamos con la cuestión del obstáculo. Para delimitar la parte de la realidad que voy a investigar, es necesario identificar el universo de estudio o población. Ojo acá que población no es población solamente en términos demográficos de personas, sino que población tiene que ver con esto, con universo de estudio. Entonces, yo voy a tener que armar o identificar, explicitar cuál es el universo de estudio a partir de un recorte también, porque yo no voy a poder investigar la totalidad del universo. Lo que yo voy a hacer es definir una muestra representativa o una muestra, una porción de ese universo que quiero estudiar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del principio precautorio en relación a el procedimiento administrativo ambiental de la provincia de Catamarca, bueno, el universo va a ser el derecho ambiental y el derecho administrativo. Ahora, yo voy a tener que recortar una muestra de eso, y para eso voy a tener que ir pensando cómo lo voy a delimitar, y por eso acá la aplicación al ámbito de la provincia de Catamarca es un primer caso. O sea, la muestra nos permite hablar del universo en general, del derecho ambiental y del procedimiento administrativo ambiental, pero recortado a una porción de ese universo. Entonces, lo que voy a tener que hacer para eso es aplicar criterios organizadores y sistematizadores que permitan recortar esa muestra. Gran parte de la operación metodológica es la cantidad de explicitaciones que yo hago sobre los procedimientos que hago, sobre las decisiones que tomo. Todo el tiempo tengo que poder explicar, explicitar y fundamentar por qué algo entra y por qué algo queda fuera. Esa muestra, ese corpus de análisis que va a ser concretamente con lo que yo voy a trabajar en mi tesis, aunque represente una parte de un universo más general, por ejemplo, la aplicación del derecho ambiental, y cuál va a ser el recorte, cuál va a ser la muestra, la porción de la realidad sobre la que yo voy a trabajar, equivale a un conjunto de unidades de observación. O sea,
¿cuál va a ser mi unidad de observación? Estamos hablando de unidades que conforman la muestra, unidades discretas que conforman la muestra y que siguen conservando esta característica empírica, esta característica de realidad objetiva, vamos a decir. Entonces, estas unidades de observación pueden ser personas, pueden ser situaciones, puede ser material bibliográfico, pueden ser normativas. Ahora, si yo no tengo un buen criterio para armar esta muestra, que supone inclusiones y exclusiones, me va a pasar, o cuáles pueden ser las dificultades que tenga para armar esta muestra. Bueno, muestras que supongan unidades de observación inabarcables. O sea, yo tengo que poder definir una muestra que yo sepa que voy a poder abarcar. No puedo decir que voy a estudiar algo y por más que lo nombre recortadamente, después yo no tenga acceso a eso, o que sea inabarcable para el acceso. Tampoco puede pasarme que plantee armar un recorte o una muestra y que sea insuficiente. Es decir, yo tengo que poder lograr armar como si fuera un recorrido en el cual, lógicamente, lo que digo sobre el caso sea suficientemente representativo de la generalidad y que la generalidad tenga una coherencia con aquello que yo estoy observando, que yo estoy mirando. Entonces, esa coherencia, esa congruencia entre lo que digo que voy a mirar y lo que miro, es toda una operación que tengo que ir chequeando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar las compras que lleva adelante el Estado, bueno, para poder chequear cuáles son las compras que realiza el Estado, bueno, quizás al principio pienso que dentro de mi muestra tiene que haber un material que empiezo a investigarlo y veo que al final ese material no me está hablando de las compras. Y yo lo puse porque pensé que era información que era parte de la muestra que me iba que iba a ser parte de ese referente empírico, de esa parte de la realidad que me iba a brindar información pertinente para explicar, describir el procedimiento o los procedimientos de las compras. Y después me doy cuenta que no. Y entonces no hay congruencia. Estoy poniendo información que no me está explicando esto que yo quería explicar. Ahora, tampoco puedo hablar de las compras y dejar afuera, como parte de las muestras, normativa o expedientes, solicitaciones que son concretamente, y hablar de las compras de una manera casi metafísica, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con eso. En el caso, ahí sí, Sergio, que era, por ejemplo, lo del derecho ambiental, que podía ser derecho ambiental, la cuestión energética, ¿no? Digamos, y todo lo que tiene que ver con eso. Parte de lo que vos planteabas en tu tema tenía que ver con el uso obligatorio, ¿no? Y con la obligatoriedad. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahí no hay mucho un problema de investigación, sino que hay ahí un juicio de valor, podríamos decir, la confusión esa que yo mencionaba un poco antes entre pregunta de investigación o pregunta o una, medio contrabandear un juicio de valor o una norma o algo prescriptivo. Vos podés concluir que es necesario la obligatoriedad, pero la obligatoriedad en sí misma no tiene ni referente empírico, ni pregunta, ¿no? Digamos, está como poniéndose el carro delante del caballo. En todo caso, la pregunta tendría que ser, digamos, habría que encontrar una forma de armar una pregunta sobre el uso
de energía y sobre vos algo pones de otros casos, digamos, pero en función de casos preexistentes donde el Estado prescribe un uso racional de la energía o hay otras políticas, habría que chequear bien cuál es el problema. No, a mí me parece que el uso obligatorio vos lo estás poniendo en un nivel de muestra o de universo y que en realidad el concepto obligatorio es más un obstáculo epistemológico para vos, porque es lo que vos quisieras de alguna manera, lo que se expresa es que para vos es lo que tendría que ser, y ahí tenemos un obstáculo epistemológico, porque no es una interrogación. Tu interrogación debería ser sobre el uso energético, el uso de energía en las dependencias estatales. Y en todo caso, a partir de ahí, empezar a ver qué tipo de pregunta podés armar, cuál va a ser Entonces, el uso de la energía en el Estado es inabarcable, y acá quería ir, y por eso lo traigo ahora. Tu Ok, universo ok. puede ser eso, pero ¿cómo vas a construir una muestra que hable sobre el uso? ¿Se entiende? Entonces, fijémonos de vuelta cómo aparece esta dimensión dinámica del diseño. Vos tenés un tema que te interesa, incluso tenés una solución que te parece ahora que es pertinente. Eso lo ponemos en suspenso. Tenemos el universo, el uso de la energía en las dependencias estatales. Ahora, es un universo tan grande que yo necesito recortar una muestra. Ahora, para recortar una muestra, necesito una pregunta que me ayude a recortar la muestra. ¿Ven cómo acá tengo universo y tengo que la obligación, yo, o investigadora, no el Estado, tengo la necesidad de hacer un recorte, pero para hacer ese recorte necesito una pregunta. Es decir, necesito, en este caso, es otra entrada diferente de las que mencionamos hasta ahora. Para poder decidir la muestra necesito una pregunta que me organice. Hasta que yo no tenga una pregunta un poco más clara que me organice, no puedo definir la muestra. O quizás sí, porque vos ya tenés cercanía a Profe, un municipio, perdón, tenés cercanía a un municipio y vos vas a querer, en todo caso, investigar ese municipio y entonces la muestra se convierte en ese municipio y entonces ya tenés, la muestra la empezás a definir por el uso de energía en el municipio, en las dependencias estatales del municipio tal, y entonces ahora sí te queda definir la pregunta, pero puede ser una pregunta que a partir de lo concreto de tu muestra se vuelva un poco más clara, sea más fácil acceder a esa pregunta. ¿Ven cómo uno puede entrar? ¿Se acuerdan que yo la otra vez les había mostrado como ese esquema medio de dos triángulos o como el esquema del reloj de arena? Y que hablaba de la dinámica, como que los componentes eran dinámicos, un diseño de investigación dinámico, es porque uno le puede entrar de distintas maneras. Paula, vos querías decir algo. sí, es reconocer para poder avanzar. A ver cómo sería eso. Claro, identificar el obstáculo y a partir de esa identificación del obstáculo poder avanzar en la solución o en la construcción de lo que queremos. Sí, también por la positividad podemos decir saber qué es lo que quiero y qué es lo que tengo y qué es lo que me falta, ¿no? Porque bueno, también hay partes, me parece que en muchos casos hay mucha claridad en los temas que les interesan. Pero bueno, justamente de dónde parto es hacia dónde voy, qué es lo que me falta. Pero sí, también se puede ver así, como reconocer el obstáculo de cada uno, total. ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? Em, Entonces, tenemos objeto de investigación, población, objeto, universo de estudio, ¿sí? Y ahí empieza ya el referente empírico. El referente empírico ya está vinculado al universo, a la población. Muestra, es decir, corpus, que es lo que nosotros vamos a... Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro objeto de investigación puede tener que ver con
respeto del principio precautorio en el derecho ambiental en el caso de la minería en Catamarca, ¿no? Entonces ahí, bueno, respeto al principio precautorio va a ser mi objeto de investigación. Ahora, ¿dónde lo voy a ver? Bueno, mi universo de estudio va a tener que ver con la normativa, jurídica y con la minería, la práctica de la minería, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde puedo ver la práctica de la minería? Bueno, en estudios ambientales, ¿no? Entonces empiezo a recortar, a ver qué cosas de la realidad son las que me van a dar esa información que a mí me interesa. Si yo quiero pensar los efectos en la naturaleza, en Catamarca, todo bien, efectos en la naturaleza en Catamarca, sí, Catamarca es la delimitación provincial, la delimitación temporal, pero esos efectos, ¿dónde los voy a buscar? Bueno, los tengo que ver en estudios de impacto, en informes de ONGs, en relevamientos estatales, ¿entiendes? Yo tengo que poder dar cuenta de cuáles son esas unidades de observación que me van a permitir componer como en un rompecabezas eso que yo estoy nombrando como entidad conceptual. Si me dan un segundo, quiero hacer otro ejemplo. Acá. Profe, ¿te puedo hacer Sí, una claro, preguntonta? sí. Cuando hablamos de... Bueno, a ver, las conclusiones o lo que yo quiero concluir o la solución que yo quiero brindar al trabajo, ¿eso dónde va? ¿En el objeto o cómo queda? ¿Dónde pongo yo, digamos, a lo que quiero apuntar? La idea es que no, las soluciones, si uno hace una pregunta auténtica, no las tiene previamente. Uno puede tener una intención y uno la puede guardar, pero se supone que la solución en tanto tal, o la respuesta en tanto tal, va a aparecer más hacia el final de la investigación. Si yo ya tengo, puedo tener eso, puedo tener hipótesis, pero no debería haber una solución totalmente estructurada, cerrada, antes de empezar. O sea que las conclusiones, dentro de estos 5 puntos que vos nos diste como tarea, no hace falta que pongamos ninguna conclusión. No lleva a nada. Para nada, para nada. Esto es un ejercicio que está lejos de tener la estructura de la tesis todavía. Claro, buenísimo. Y acá Ok. aprovecho algo de lo que dice Jorge para también aclarar algo que es importante que tengan en cuenta. Nosotros solemos pensar solapadamente tesis e investigación. Y esto creo que ya se los dije, pero lo refuerzo. Ustedes tienen que hacer una investigación que supone ciertas tareas y ciertos pasos y que después se expresa en un informe. Ese informe es la tesis. Entonces, no significa que yo estoy haciendo la tesis solamente escribiendo o que la tesis es solamente lo que escribí. Ustedes tienen que poder llevar adelante un montón de tareas que no van a quedar registradas en la escritura final, en la redacción final de la tesis, pero que les van a permitir decir un montón de cosas en la tesis. Entonces, ustedes van a tener fichas de campo o fichas de donde van a sistematizar normativa, ¿se entiende? O sea, o un montón o van a transcribir entrevistas, todo eso es hacer la investigación. Entonces, lo que yo estoy tratando en esta primera etapa es de marcar un poco el paraguas general para que ustedes puedan salir a campo, para que ustedes puedan saber qué buscar en la realidad, ¿no? En ese recorte, en esa porción de la realidad que van a investigar para
responder preguntas más generales. Esa parte que ustedes van a elaborar va a estar en un montón de papeles de trabajo, en un montón de archivos que van a tener. Pero todo eso se va a procesar, ustedes lo van a procesar y lo van a transmitir con un orden que le van a dar después, que va a tomar la forma de capítulos, pero que no es necesariamente un orden cronológico. Es un orden analítico y que va a estar secuenciado y ordenado en función de lo que van a ser sus objetivos de investigación. Por eso cuando trabajemos más adelante con los objetivos de investigación, de vuelta, los objetivos de investigación no son las tareas que tengo que hacer. Los objetivos de investigación tienen una dimensión analítica. ¿Sí? Entonces, cuando pase todo eso, cuando hayan definido qué es lo que quieren ver, cuando hayan definido qué es lo que quieren preguntarse sobre eso que quieren ver, cuando hayan ido a la realidad a ver qué les dice el material empírico sobre eso que ustedes quieren saber, cuando lo hayan procesado, cuando hayan relacionado las distintas dimensiones, los distintos conceptos, además que con la bibliografía ustedes del tema van a ir tamizando toda esa información empírica, cuando vayan haciendo todo eso, van a empezar a aparecer las distintas conclusiones, las regularidades, los obstáculos, los efectos, las discontinuidades, las omisiones, las negligencias, las soluciones. Y todo eso van a ir acumulándolo, registrándolo y van a estructurar esas conclusiones, esas propuestas, esas soluciones. ¿Sí? Entonces, no debería haber de manera inmutable soluciones que tengo hoy con soluciones que voy a tener dentro de 6 meses cuando esté escribiendo la tesis, o dentro de 1 año o 2 años cuando termine de escribir la tesis. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea que el objeto sería lo que yo quiero ver o trabajar, ¿no? Una cosa así Sí. sería. Sí. Y o sea que todo esto que estamos viendo nosotros ahora, que nos diste en esta primera ficha, en esta primera ficha, es totalmente independiente de la tesis en sí, porque la tesis es como la conclusión de todo esto. ¿Es No la sé cómo redacción? decírtelo. Sí. Es Claro, la redacción claro, del informe de investigación. claro, Piénsenlo claro. así. Estas son las herramientas con las cuales vamos a trabajar, Ujú. y después la tesis va a ser otra cosa. La tesis va a ser justamente sí, El la fruto compensación digamos, el desarrollo, lo que sí, pensamos de todas, después de en función de analizar estas todo. herramientas. Ujú. Sí, Ok, ok. exacto, exacto. Ustedes a la pregunta de investigación, una vez que la desarrollan, que la logremos definir, etcétera, tienen que preguntarle, ¿dónde observo esto? ¿Dónde observo esto que quiero saber? Entonces, si yo me pregunto, si parte de mi pregunta de investigación es, ¿cómo utiliza el Estado las energías renovables y no renovables en su intento de aplicación del derecho ambiental, o en su intento sí, vamos a poner así, de aplicación, digo mal y pronto? Bueno, ¿dónde lo voy a observar? Bueno, lo voy a observar puedo decidir observarlo de distintas maneras. Lo puedo observar en como decía, en los foquitos, en los usos de foquitos, en las normativas, ¿no? Digo, en las prácticas de eso, en las prácticas, bueno, no sé, ¿qué más, Sergio? Ayúdame. ¿Cómo se usa la luz? ¿Qué más puede ser? ¿Cómo se usa, cómo se reparten los horarios? Sí, más que nada es la idea de cómo se obtiene la energía.
Más que nada, porque ya hay una resolución que habla que los edificios públicos cambiaban los foquitos solamente para bajar el consumo frente a la crisis energética. Mi idea está más planteada en eso, lo que hablábamos hoy de la obligatoriedad de los edificios públicos de usar fuentes de energía renovable para autosustentarse. Por eso yo Claro, hablaba ahí, de obligatoriedad claro, en lo el que pasa es escrito. que ahí no hay pregunta, porque en realidad para que algo sea obligatorio es bastante claro lo que tiene que pasar. Hacerse una normativa que sea obligatoria, y después lo que tenemos es cumplimiento o incumplimiento de eso. Pero no hay pregunta de investigación ahí. Claro, más que nada sería como tratar de buscar ¿es posible que? Y ahí tratar de desarrollar eso. No se me ocurre, la verdad no se me ocurre una Ahí, pregunta de ese ahí estilo vamos, ahora. denme un segundito. Em, ¿Es posible? No me parece una buena punta para tirar sobre eso. Sí, hay una de las preguntas que tenés que tiene que ver con cuáles son las condiciones o cuáles son las bases, algo así, ¿no? Digamos, me parece que ahí es distinto que es posible o no es posible. La pregunta por cuáles son las bases o qué se requeriría, ¿no? Y cuáles son las condiciones de posibilidad para que algo así funcione. Eh, Porque ahí en realidad lo que implica es buscar otros casos, ¿no? Claro, lo de las bases fue lo que vimos en Sí. en la anterior clase, de que me decías que tengo que tratar de buscar las bases y dejar sentadas las bases para que posiblemente en un futuro se pueda aplicar. Bueno, y en Ujú, base a eso, valga la redundancia, estuve buscando un poco en el derecho comparado en el extranjero de que qué países lo han implementado con éxito, sobre todo, como ujú, para tratar de en base, hoy estoy con la palabra base muy seguido, cómo buscar ese tipo de implementación acá o como decíamos, forjar los cimientos para un futuro. ujú. Entonces, ahí el objeto de investigación es la implementación de energía renovable en las dependencias estatales. Y entonces, si vas a tomar una estrategia de derecho comparado o una estrategia de casos, bueno, vas a tener que hacer la metodología vinculada a eso y cuáles son los observables del uso de la energía renovable, ¿no? E investigar eso, no solamente la normativa, sino los casos, cómo se midió eso en esos otros casos, cómo se implementó, cómo se midió, pero cuáles fueron los instrumentos empíricos que permiten dar cuenta de que eso se puso en práctica, funcionó o no funcionó. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿dónde observar? Y más adelante vamos a trabajar con cómo observar, ¿sí? Porque algunas cosas las puedo obtener la puedo ver en normativa y entonces ahí voy a tener que tener una estrategia, una técnica de análisis normativo, pero en otros casos puedo llegar a querer hacer entrevistas, o sea, sí, por ahí es más pertinente que haga entrevistas, que desarrolle una técnica vinculada a las entrevistas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es importante poder pensar cuál es la unidad de análisis, dónde lo voy a observar, por ahí es en la estructura organizativa de una dependencia, bueno, y después cómo voy a observar, ¿sí? ¿Qué técnica es la más adecuada? Entonces yo necesito identificar el referente empírico, es decir, cuál es mi corpus de investigación, con qué materiales voy a trabajar, para después saber
¿Qué técnica voy a aplicar a esos materiales? Ahora, insisto con esto, el referente empírico tiene que estar fundamentado. O sea, ¿por qué elijo eso y no otro? Tiene que tener coherencia con el resto de los elementos que venimos hablando hasta ahora. Hasta acá, dudas, consultas. Ya estoy terminando, no hago recreo y cierro hoy, así que no desesperen. Hasta acá, dudas, consultas. Bueno, yo les propongo que en la medida de lo posible, la verdad es que los textos como les decía, todo lo que son los artículos del libro ese hacia la tesis o el artículo de Galar que les sugerí para la vez pasada, son artículos relativamente cortos, entonces me parece que está bueno que si pueden tener un ratito para leerlos y un ratito para garabatear alguna cosa de esto que yo les pedí de la ficha, cuando les haga la devolución de la ficha, que por ahí para cuando les llegue la devolución ya tengan leído alguno de los textos, me parece que hace como más eficiente el rato que le dedican. Yo sé que todos estamos con muchas cosas, que todos somos adultos, que todos trabajamos, y obviamente no les voy a estar persiguiendo con control de lectura ni mucho menos, simplemente es lo que puedo hacer desde acá, darles estas sugerencias para que si le van a dedicar tiempo a esto, sea lo más eficiente posible, que les rinda lo más posible. Hago un poco un repaso de dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Les parece? Denme un segundito que estoy mirando, porque después tenemos... Sí. La siguiente entrega va a coincidir con la clase número 7, que es más o menos para el 20 y pico de octubre. Para ese entonces va a ser la segunda entrega, como para que tengan... y hasta acá me gustaría que sigan pensando en esto de la pregunta de investigación, el tema de la pregunta de investigación, y que tengan en cuenta estos elementos, dónde van a poder ver, que traten de ir acotando, ¿sí? Yo les voy a devolver los archivos que ustedes me mandaron y siéntanse libres de repreguntarme por el campus a partir de esto que yo les devuelvo. Si hay algo que avanzaron en el medio y me quieren hacer una pregunta, no hay problema, ¿sí? Lo vamos trabajando también así caso por caso. Y si en el avance se nos ocurre otro tema que nada que ver, por ejemplo, ¿podemos hacer la próxima ficha con ese otro tema o se ¿Sí? complica? No, por supuesto, están recontra tiempo de todo, no se limiten o sea, limiten el objeto, pero no se limiten ustedes en cambiar de tema o en explorar diversas muestras. Digo, este es el momento de hacer eso. Y de hecho, si quieren mandar 2 opciones, también, 2 temas distintos, si quieren
probar con 2 temas y armar la misma ficha que me mandaron para hoy con otro tema, también. Yo no tengo problema, insisto. Hay una parte de lo que yo les puedo dar de contenido acá que para mí no es lo más rico. Yo no voy a hacer en las clases sincrónicas clases expositivas largas de contenido, porque todo lo que es metodología es bastante entre aburrido y que se desprende de los casos concretos, de lo que ustedes van trayendo, de lo que está, digamos, en los textos que yo les doy. Entonces, para mí es mucho más jugoso si ustedes van, me van mandando sus casos y entonces podemos, yo por eso ya para la vez que viene, yo ya voy a haber leído todas los avances de ustedes y entonces también va a ser más jugoso. Y aunque no hablen hoy acá, los voy a hacer hablar porque les voy a nombrar sus investigaciones. Hoy me tomé de punto 2 o 3 casos nada más, porque tenían hasta hoy. Pero la idea es que ya pueda también avanzar yo un poco más con los comentarios. ¿Les resulta esta dinámica? ¿Sugieren alguna otra? ¿Qué les gustaría? Estoy abierta a que me cuenten ustedes, porque es para ustedes el espacio. ¿Cómo lo A mí ven? me parece lo mejor así, como práctico, que vos nos vayas, todo lo que vos decís, por más que se lo digas a otro, a mí me sirve. En mi cabeza va pensando con respecto a mi tema. Me parece la mejor manera, con los ejemplos, ir explicando la teoría, digamos. Bien. Cualquier cosa me dicen si es. Coincido con Lucía. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, si avanzan con los textos y sobre los textos hay cosas, ya con la pauta de lectura que yo les di hoy, de centrarse en los textos, en este textito más hacia la tesis, y avanzan con eso, y hay algo que les hace ruido, que no entienden, o que lo quieren pensar sobre su tema y no les cierra, también lo traen y lo revemos acá, lo revisamos acá. Yo, como ven, hago algún punteo conceptual muy genérico, pero si hay algo que genera alguna dificultad en la comprensión o que quisieran profundizar con otros ejemplos, también lo traen y lo conversamos acá. Pero me parece que esa dinámica más a demanda en función de la bibliografía es más productiva que yo me ponga a pasar PowerPoint sobre cosas que me parece que no, que lo tienen en la bibliografía, porque son pocos los encuentros sincrónicos que tenemos. Entonces, por eso me parece mejor esta dinámica. Bien, bueno, si están de acuerdo, si les parece, yo iría cerrando por hoy. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bien. Quienes no entregaron, entreguen, aunque les aparezca fuera de plazo. Yo creo que está hecho para que puedan entregar igual. Si alguien quiere entregar y no puede, me avisa y lo habilito, porque hay una forma en el campus, lo que sea. Pero no se queden sin entregar, ¿sí? Y yo voy mandando las devoluciones en el transcurso de esta semana. Intento antes del próximo miércoles que tengan ya las devoluciones, ¿sí? Bien. Profe, Bueno, consulta, el sí, segundo trabajito que vas a dar, la segunda ficha, ¿está relacionado con el primero? sí. A ver, Ok. ya te hago un spoiler, a ver. Yo te pregunto porque honestamente esta primer ficha, de parte mía, lo hice a ciegas, o sea, leí los textos, todo, pero honestamente es decir, qué sé yo, nunca hice una tesis y creí escribir lo que era correcto. Ahora me doy cuenta que la cuestión pasaba por otro lado, veo que bueno, hay que encararlo de otra manera, achicar más todavía, pero es decir, lo que te planteo como necesidad es tener tu devolución para saber, viste, para ir sobre seguro, porque si no es como que yo me siento que estoy adivinando
te voy a hacer el segundo trabajo escribiendo pavadas, ¿viste? Y No, interpretando a cualquier ver, cosa, y ¿viste? Y es la verdad importante que quiero para ir eso que lean un la cimiento. bibliografía. La Sí, bibliografía sí define lo que es un referente empírico, lo que es el problema de investigación. Entonces, hay cosas que uno puede tener sin claridad porque tiene ganas de hacer algo muy general. Pero en la bibliografía hay recortes sobre cómo construir un problema de investigación. Entonces, debería algunas cosas estar... no debería aparecer algo sin espacio y tiempo. No leí lo tuyo, Jorge, así que no lo sé. Pero quiero decir, hay algunos elementos que si ustedes acompañan con la lectura van a tener menos chance de error. Entonces yo no tengo problema en que esto hayan mandado algo muy genérico y todo, pero por ustedes mismos se los digo, por esta incertidumbre o esta insatisfacción, cuanto más lean la bibliografía, al menos van a estar más ajustados a lo que se pide. En la segunda entrega, no van, algunas cosas les pido de vuelta, pero en general no tanto, sí el título, que es un poco el tema, las palabras clave, pero va a ir más por lo que vamos a hablar después, que tiene ya que ver con la construcción del marco teórico. Entonces ahí no va a ser tanto lo mismo que ya les pedí, sino otra parte. Entre las dos fichas, digamos, está un poco la generalidad de los ejes principales que van a ir para el plan. O sea, con la ficha 1 y la ficha 2 y la devolución de cada una de esas cosas y las clases que nos quedan, la idea es que puedan estar más encaminados para el plan de trabajo, para el plan de tesis, que va a estar como trabajo de cierre. Pero yo igual les voy a hacer una devolución. Y de hecho, si ustedes no son tantos, si alguno de ustedes me quiere mandar una segunda versión de la ficha 1, también lo podemos evaluar, no tengo problema. O lo podemos ver en clase. Por eso insisto, cuanto más ustedes quieran hacer entregas, yo no tengo problema. No, me parece que ese es el esfuerzo mejor dirigido. ¿Sí? No tanto que esté bien, que esté mal, la nota, no la nota, sino que sea un trabajo que a ustedes les sirva. sí, igual yo te lo consulto desde la óptica, honestamente te digo, es a ver, te lo voy a graficar de esta manera. Yo leí los textos, pero ahora que te escucho a vos, por eso te dije que tu clase es realmente muy potable, reveladora, bajás al llano con palabras simples, mucho de todo lo que uno lee, que ya casi como que termina mareado y no sabes, digamos, qué poner o qué dejar de poner y empezás con las dudas. Pero es como que este es el inicio y uno escribe a ciegas y es como que tirás un escopetazo y son muchas municiones. Cuando lo que vos estás pidiendo es, no me tires un escopetazo con muchas municiones. Vos me estás pidiendo un solo tiro que sea puntual, ¿me entendés? Por eso justamente es decir, la cuestión es no hacer un escopetazo, sino que ahí ir al punto, ¿viste? Y eso es lo que a lo mejor es a partir, digamos, del trabajo que vamos a tener con vos, ¿viste? Como para... Porque uno puede leer y entendés cualquier cosa, ¿viste? Y empezás a escribir y pensás que sos un genio de la escritura y resultás que pones cualquier pavada, claro, ¿viste? Pero por eso te digo. No, tranqui. Ok, Sí. Yo, en general, más hacia el final del cuatrimestre del seminario les daba planes de trabajo, pero quizás puedo adelantar y buscar planes de investigación para que vayan teniendo antes de otros ejemplos también. Así van viendo. Sin que se casen con ese modelo, porque hay también tantos diseños como investigadores, pero sí como para que se vayan orientando. Bien, bueno, entonces nosotros nos vemos en 2 semanas. La semana que viene habilito la otra clase con más bibliografía, vayan leyendo lo que está y en el transcurso de la semana les voy mandando las devoluciones. Bueno, dale, gracias. un Gracias. abrazo. Adiós. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.